Venezuela. Donald Trump acaba de anunciar un nuevo ataque contra un supuesto barco con drogas. Se desarrollan protestas en Ecuador en contra de la eliminación del subsidio al diésel. De hecho, ya hay varios detenidos por bloqueo de vías. En medio del descontento popular, el gobierno se pronuncia asegurando que no va a permitir que se altere la paz. Desde Moscú aseguran que están dispuestos a solucionar la crisis ucraniana, pero que es Kiev quien está frenando el proceso. Comentan además la propuesta de Polonia de crear una zona de exclusión aérea sobre Ucrania. Será un enfrentamiento abierto con la OTAN, dicen. Doha acoge una cumbre de emergencia tras el reciente ataque de Tel Aviv. Llama a la ONU a presionar a Israel para que responda por este crimen y por sus múltiples ofensivas contra la Franja de Gaza. Solo en la última jornada se reportaron más de 35 muertos por los bombardeos del Estado hebreo. Tenemos estas y más noticias durante los próximos 30 minutos de información, así que no cambien de canal. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirma que las fuerzas de su país realizaron un segundo ataque contra un supuesto barco narcotraficante venezolano. Previamente, Nicolás Maduro aseguró que el objetivo de Washington no es la lucha contra el narcotráfico, sino apoderarse de las riquezas de Venezuela. Los comentarios se producen en el contexto del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, lo que en Caracas califican como una agresión. Jessica Sosa tiene más información en directo. Hola Jessica, ¿cómo estás? Cuéntanos más, ¿qué se sabe sobre estas novedades? Bueno, lo primero que quiero contarles es que el presidente Nicolás Maduro ofreció una rueda de prensa de un poco más de 2 horas en las que abordó las novedades de lo que ha ocurrido en 5 semanas desde que Estados Unidos colocó este dispositivo militar en aguas del Caribe. Y lo primero que él comentó fue una queja hacia los medios de comunicación que hablan de supuestas tensiones entre Estados Unidos y Venezuela. Él dice que no se trata de tensiones porque es una amenaza contra la nación suramericana que además, dijo, tiene derecho a la defensa legítima según el derecho internacional. Lo escuchamos. Ejercemos el legítimo derecho a la defensa. Y lo ejercemos plenamente. No es una tensión, es una agresión en toda la línea. Es una agresión judicial cuando nos criminalizan. Es una agresión política con sus declaraciones amenazantes diarias. Es una agresión diplomática y es una agresión en camino de carácter militar. Y Venezuela está facultada por las leyes internacionales para hacerle frente. Minutos después de haber culminado esta rueda de prensa, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó a través de su cuenta en la red social Truth Social que esta mañana, bajo sus órdenes, fuerzas militares de Estados Unidos llevaron a cabo un segundo ataque a una embarcación, un ataque cinético contra carteles de narcotráfico y narcoterroristas. Así lo ha dicho y aseguró que el ataque ocurrió mientras estos narcoterroristas venezolanos confirmados, según lo dijo, se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales. Mostró un nuevo video, otra vez se trata de un ataque aéreo, no hay abordaje para conocer la situación de la embarcación que fue atacada en esta oportunidad y es la información que se ofrece hasta este momento. Quiero decirles que justamente el presidente Nicolás Maduro se refirió al primer ataque que ya hubo, que ya reseñó el gobierno de Estados Unidos y hablaba de contradicciones que se generaba en la información que presentaba el secretario de Estado, Marco Rubio, y el presidente Donald Trump acerca de la explosión, acerca del lugar en que se ejecutaba y cómo esto se realizó, y aseguró que Estados Unidos debe hacer y ofrecer a la opinión pública una investigación respecto a ese primer caso ocurrido el 2 de septiembre, porque dice que el video muestra modificación de inteligencia artificial, que hay videos
muy parecidos en trayectoria y en lugar, y que además que existe un debate sobre si realmente ese video fue verdad. Se trata de un crimen con alevosía de supuestamente 11 personas de nacionalidad venezolana. Además, se refirió el presidente Nicolás Maduro a lo que ocurrió este fin de semana, en el que 18 marines altamente armados abordaron una nave pesquera. 8 pescadores de atún fueron detenidos ilegalmente 8 horas estando en aguas de la jurisdicción venezolana. Esto dijo el presidente Nicolás Maduro sobre ese tema. Hubiera sido el incidente militar que están buscando los guerreristas, los extremistas que quieren una guerra en el Caribe. Pregunto, en Washington, ¿quién dio la orden para crear este incidente? Eso tiene que estar en los papeles, en la orden de operaciones, ¿verdad? ¿Quién dio la orden en Washington? Igualmente, el presidente Nicolás Maduro insistió en que la lucha contra el narcotráfico no es realmente lo que está detrás de estas acciones estadounidenses. Esto es lo que opina. Si en la casa nuestra, Gran Caribe, lo llenan de pólvora y misiles, eso puede derivar, Marco, en una hecatombe, en una gran guerra en el Caribe, que nunca ha habido, ni debe haber. Esta guerra sería la guerra por un cambio de régimen, por el petróleo venezolano, por el gas, por el oro venezolano, por las riquezas naturales. Bueno, hay otros dos temas que están entre los más importantes de esta rueda de prensa. Uno de ellos tiene que ver con que informó que las relaciones, las conversaciones con Estados Unidos están deshechas. Hace 15 días dijo que estaban maltrechas y ahora están deshechas, y aseguró que eso se debe a las mentiras y a los ataques por parte de Estados Unidos, y que se mantiene una conversación mínima para seguir repatriando a los venezolanos que están en territorio estadounidense. Además, el presidente Nicolás Maduro aseguró que ha enviado una comunicación a los presidentes de América Latina y el Caribe. El primero de ellos en recibirle fue el presidente colombiano Gustavo Petro, que lidera en este momento la CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, para convocar a una conferencia especial por la soberanía y la paz del Caribe. Esto tiene el propósito de ratificar la declaratoria que hizo la CELAC de esta región como zona de paz, como zona libre de armas. Dijo que espera la respuesta de los mandatarios a esta iniciativa en el campo de la política, en el campo de la diplomacia, para evitar que se genere un conflicto en la zona del Caribe. Jessica, muchas gracias por seguir muy de cerca el desarrollo de esta situación. Y Donald Trump intensifica la presión sobre Caracas y no descarta un ataque contra Venezuela como parte de la lucha contra el narcotráfico. Washington ha desplegado miles de militares y buques en el Caribe Sur y utiliza a Puerto Rico como base, pese al fuerte rechazo de la población de la isla. María Starsten nos ofrece más detalles. Van creciendo las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, por lo tanto, cualquier actividad de Washington en la región del Caribe llama la atención y genera preocupaciones. En esta ocasión hablamos de Puerto Rico, donde, como podemos ver, muchos habitantes rechazan la militarización. Mientras que, según los datos publicados por los medios, por Reuters en particular, 5 cazas estadounidenses F-35 aterrizaron en la antigua base de Roosevelt Roads en Puerto Rico. Sucede tras el anuncio de Donald Trump del refuerzo militar en la zona con el objetivo de combatir el narcotráfico. Cabe destacar que se trata de la antigua estación naval de la Marina de Estados Unidos, cerrada oficialmente en el 2004, pues en estos momentos de máxima tensión ya no parece estar fuera de servicio. Jennifer González, gobernadora de Puerto Rico, aseguró que está orgullosa de apoyar las operaciones antidrogas en el Caribe. Lo afirma a pesar de una ola de protestas que tuvieron lugar últimamente en la isla. Los manifestantes rechazaron una posible reactivación de las antiguas bases militares.
Desde el Partido Independentista puertorriqueño exigieron la cancelación inmediata de cualquier plan de Estados Unidos para la remilitarización de Puerto Rico. Desde la organización Madres contra la Guerra recordaron que para construir esas bases desplazaron comunidades enteras. Aseguraron también que la consecuencia de las maniobras militares es la contaminación de suelos, agua y aire. En este contexto es importante destacar que los puertorriqueños no han votado por el presidente que toma este tipo de decisiones. Puerto Rico es un territorio no incorporado de Estados Unidos. La gente sí tiene la ciudadanía estadounidense, pero no puede votar en las elecciones presidenciales. Viéndolo desde esta perspectiva, las protestas que acabamos de mencionar adquieren aún mayor importancia. El doctor en Derecho Carlos Rivera Lugo opina que en medio de la tensión con Caracas, la administración Trump redescubrió la ventaja estratégica de Puerto Rico. Añade que las intenciones de la Casa Blanca de utilizar este territorio para fines militares genera indignación entre la población local. Ahora, la administración de Trump pues ha redescubierto la ventaja estratégica que le da remilitarizar a Puerto Rico y entonces ha estado realizando toda una serie de ejercicios, incluso en playas públicas de nuestro país, y se han estado recibiendo también la llegada de una serie de aviación, ¿verdad? Y todo indica, según declaró aquí mismo en Puerto Rico, el secretario, que ahora se llama secretario de la guerra, ¿verdad? Pues todo está dirigido a una posible agresión militar contra Venezuela. Así que eso aquí ha producido un gran conflicto, una gran controversia. Primero porque todo se fue haciendo prácticamente sin que lo supiera la gobernadora colonial y que posteriormente esta pues se sumó a esos esfuerzos, los apoyó. En Ecuador, los medios reportan sobre enfrentamientos entre manifestantes y efectivos de la policía y las Fuerzas Armadas en las movilizaciones contra el aumento del precio de diésel. Los choques se estarían produciendo en la ciudad de Tulcán, en el norte del país. En tanto, el Frente Unitario de Trabajadores anuncia la radicalización de las protestas contra la eliminación del subsidio decretado por el gobierno la semana pasada. Desde la organización afirman que Daniel Noboa había prometido no hacerlo cuando fue candidato presidencial, pero terminó por abolir dicha subvención. Y el mismo presidente, escúchenle, o si no les puedo pasar lo que decía, que incluso una de las recomendaciones, decía él cuando era de candidato, que la OMC no recomienda y que sería el último combustible en que se debería elevarse. El mismo presidente lo dijo, y hoy nos golpean con esta alza. Por eso, la radicalización de las medidas vamos a empezarlas en esta semana, el 17 y el 18, vamos a tener plantones y movilizaciones. En paralelo, el ministro del Interior del país informa sobre la detención de 2 personas en una manifestación contra la eliminación del subsidio en la provincia del Carchi. Asegura que los aprehendidos incitaban a masificar la protesta. Anteriormente, el funcionario advirtió de que el gobierno no permitirá que se altere el orden y la paz. Numerosas organizaciones sociales ya criticaron la cancelación de beneficios para acceder al diésel, asegurando que la medida dañará la economía del pueblo. Asimismo, declaran que esta decisión fue tomada para satisfacer al FMI y no para mejorar la vida de las comunidades. Cabe señalar que el 14% de todos los vehículos en Ecuador funcionan a diésel, de modo que el levantamiento del subsidio, que estuvo vigente desde los años 70, afectará a propietarios de más de 400,000 carros.
Hemos conversado con el académico e investigador en temas de seguridad, Cristian Palacios Tamayo. Destaca que la eliminación del subsidio al diésel llega en el peor momento económico del Ecuador, privando a los sectores vulnerables de su último salvavidas. Después de que se nos ha venido aplicando todo el peso de esta receta neoliberal al sector social, al sector más vulnerable del país, ahora con esta eliminación de los subsidios, pues es el peor momento para quitarlos de alguna manera, porque eran el último salvavidas, la última boya de escape que teníamos para de alguna manera poder sustentarnos en el sector productivo, en el sector del transporte, en el sector laboral, como, digamos así, los sectores más populares y las clases más desfavorecidas del país. De esta manera, como decía hace un momento, esta eliminación del subsidio llega en el peor momento, que lastima no solamente a la economía de cada una de las familias, sino que ya lastima y afecta incluso a la subsistencia de aquellos sectores que ya habían venido siendo golpeados en el último año de gobierno del presidente Daniel Noboa. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que en 6 años más de 13 millones de personas salieron de la pobreza. En este sentido, prometió aumentar el salario mínimo en el país. Además, dentro de la estrategia social para apoyar a la población, se encuentra el proyecto Tiendas del Bienestar, que busca incentivar el comercio de pequeñas marcas y facilitar el acceso a productos de primera necesidad a bajos costos para ciudadanos de escasos recursos. Nuestro corresponsal Luis Francisco Soto nos tiene más detalles. Esta es una de las más de 25,000 tiendas del bienestar que tienen presencia prácticamente en todo el territorio nacional y que forman parte de un programa que busca introducir en mercados locales productos de la canasta básica adquiridos en la medida de lo posible a pequeños y medianos productores y ofertándolos en este tipo de establecimientos a precios justos para que puedan suministrar sus necesidades los consumidores. Lo que queremos retomar nosotros con Tiendas Bienestar, Generamos Felicidad, pues es las bases comunitarias del programa. ¿Cómo? Pues haciendo comunidad con quienes vendemos, con las y los consumidores, pero también cuidando, en este caso, no solo la economía familiar a través del cuidado de su bolsillo por el desembolso de lo que compran, sino también el cuidado de lo más importante para la familia, estoy hablando de la salud. En las más de 22,000 localidades en las que uno puede encontrar estas tiendas, es normal que en ocasiones se puedan encontrar marcas comerciales, pero el principal atractivo pues en realidad son estos productos adquiridos a los comerciantes locales y que son vendidos bajo la etiqueta de bienestar, como por ejemplo chocolate en barra, café soluble, café bienestar, chocolate en polvo y miel. Son algunos de los productos que llaman más la atención y que son el principal atractivo para los consumidores en estos establecimientos. Están buenísimos porque yo normalmente compraba el producto de la miel que se produce en Yucatán de esta misma gramaje y formato y cuesta en la tienda UNAM del Jardín Botánico que está aquí a 2 kilómetros 70 pesos más cara que esto. Entonces está formidable, ¿no? Que son productos que vienen de Oaxaca, de provincia, pues, de Chiapas o no sé qué, entonces para hacerles un poquito que ganen un poquito ellos más. Sí, están buenos los precios y son productos que consume uno diario. Se ha dicho mucho de que Nestlé, al que hacen Nescafé, explotaba mucho a los productores, ¿no? Es algo que es conocido. Si podemos apoyar el producto de aquí de México y a los chicos, señoras, niños y todo lo que hacen, genial, vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a probarlo y a ver. Aquí está su cambio y su ticket. Muchas gracias. El objetivo actual del programa Alimentación para el Bienestar es concluir esta administración en el año 2030 con 30,000 sucursales instaladas en todo el país, superando incluso el número de sucursales de tiendas de autoservicio de marcas comerciales.
La instalación de una zona de exclusión aérea sobre Ucrania significaría un enfrentamiento abierto entre la OTAN y Rusia. Así reaccionan desde Moscú ante la reciente propuesta de Polonia de derribar vehículos aéreos no tripulados rusos en el territorio ucraniano por parte del bloque militar. En paralelo, China advierte de que tomará contramedidas decisivas si Estados Unidos impone aranceles de hasta el 100% por las compras de petróleo ruso. Itzel Medina tiene los detalles. Desde Rusia señalan las nuevas provocaciones por parte de Occidente. Esto tras proponer crear una zona de exclusión aérea sobre Ucrania. Vamos a ver qué es lo que dice el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, porque advierte que la creación de esta zona, así como la posibilidad de que los países de la OTAN derriben los drones rusos, significaría solo una cosa: la guerra entre la OTAN y Rusia. Esta declaración viene después de que el canciller de Polonia declarara ante un medio alemán que técnicamente tanto ellos como la OTAN y el bloque europeo podrían hacerlo, pero no es una decisión que se tome a la ligera y van a consultar a sus aliados de la OTAN. Sin embargo, también advierten que para ellos, para Varsovia, sería beneficioso. Y es que esta vez no es nuevo. Sin ninguna prueba, desde la Unión Europea vuelven a responsabilizar a Rusia por la supuesta incursión de drones rusos. Esta vez es desde el territorio de Rumanía. Pero las autoridades rusas ya advirtieron que ante la falta de confirmación objetiva van a rechazar estas declaraciones. Para la confirmación necesitan pruebas, ellos lo han declarado así. Así, la embajada de Rusia en Bucarest advierte que esta es una provocación deliberada por parte del régimen de Kiev. La histeria sin fundamentos es esparcida por todo el bloque y desde la OTAN ya han comentado el lanzamiento de la operación Centinela Oriental. Previamente, el secretario general Mark Rutte ya había detallado el refuerzo de la presencia militar en el flanco oriental, el envío de más armamento, así como el despliegue de más aviones y buques. Pero no solo se habla de los países involucrados, porque también Dinamarca, Francia, entre otros países europeos, ya han confirmado su participación. Y las amenazas contra Rusia tampoco vienen solo desde el continente europeo, sino desde el americano. Esta vez, en un nuevo arranque del presidente estadounidense Donald Trump, surgen nuevas amenazas. Ahora dice que está dispuesto a imponer sanciones importantes a Rusia. Esto ya lo habíamos visto anteriormente con países como la India y China, al que mismo le están imponiendo del 50 al 100% si no dejan de comprar el petróleo ruso. Sin embargo, dice él que va a ayudar a poner fin a la guerra. Una cosa de aranceles que hemos visto que no ha funcionado. Pekín también ya ha comentado al respecto cómo van a responder. Y es que ellos dicen que necesitan proteger y salvaguardar su soberanía, su seguridad e intereses de desarrollo. ¿De qué manera? Con sanciones y también contramedidas. Sin embargo, desde el Kremlin también han apuntado a que se trata de la misma cuestión de siempre. No se están atendiendo las causas profundas. Escuchemos qué es lo que dijo el secretario de prensa. Hemos escuchado estas declaraciones. Rusia mantiene su interés y disposición para resolver la crisis ucraniana por medios políticos y diplomáticos. Por parte de Kiev, el proceso se está ralentizando artificialmente. Nadie quiere profundizar en la esencia del conflicto. Los europeos están interfiriendo en el asunto. Los europeos no van a prestar atención a las causas profundas de esta crisis. Como lo han advertido desde Rusia en reiteradas ocasiones, mientras no entiendan las causas profundas de la crisis ucraniana, la resolución del conflicto solo se ralentiza. Y al respecto, el periodista Daniel Seixo sostiene que al no conseguir derrotar a Rusia en el conflicto ucraniano, la OTAN utiliza provocaciones y propaganda como herramienta para alcanzar sus objetivos en este enfrentamiento. Cada vez que la Federación Rusa da un paso adelante en el campo de batalla, cada vez que este conflicto se dirime, se hace más claro con una victoria de la Federación Rusa, aparecen este tipo de provocaciones, este tipo de ataques de falsa bandera y este tipo de falsedades que parecen intentar darle un vuelco al conflicto. Esto lo tenemos que señalar porque se ha producido a lo largo del tiempo y este último episodio no es una novedad. Lo que nos encontramos es que la OTAN se muestra totalmente incapaz
capaz de ganar este conflicto en el campo de batalla, intenta hacerlo a través de la propaganda, a través de las provocaciones y a través de una narrativa y unos hechos que nos llevan directamente a lo que puede ser un conflicto global. Sorprende en cierta medida ver actores como Polonia volviéndose a dejar llevar por el eje anglosajón, por el belicismo alemán y también incluso por esos nacionalistas ucranianos que, si en Polonia tuvieran un poco de memoria histórica, si echaran la vista atrás e intentaran aprender de lecciones pasadas, probablemente estarían huyendo de sus supuestos aliados. Lo que tenemos que tener claro es que este conflicto se va a dirimir sobre el campo de batalla. La Liga Árabe y la Organización para la Cooperación Islámica piden imponer sanciones contra Israel y suspender la venta de armas al país. Además, apoyarán cualquier paso que tome Qatar en respuesta al ataque de Tel Aviv. Esto se destaca en la declaración adoptada en el marco de la cumbre de los líderes de estas naciones celebrada en Doha. El secretario general de la Organización para la Cooperación Islámica llamó a la comunidad internacional a presionar al país hebreo para que responda por sus acciones. La Organización de Cooperación Islámica hace un llamado a la comunidad internacional, en particular al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para que asuma sus responsabilidades y vele por que Israel rinda cuentas por todos sus crímenes. El ataque israelí contra Qatar forma parte del crimen común de agresión cometido por Tel Aviv contra el pueblo palestino. Además, en esta reunión, el emir de Qatar condenó de manera contundente la agresión israelí y la calificó como cobarde y flagrante. Otros participantes también denunciaron el ataque de Tel Aviv, haciendo un llamado internacional a la justicia. Mientras tanto, Benjamin Netanyahu afirma que su país tiene que prepararse para el aislamiento internacional. El secretario de Estado de Estados Unidos, que se encuentra en una visita oficial en el Estado hebreo, expresó dudas sobre la posibilidad de solución pacífica del conflicto. El subdirector de la revista La Comuna, Pablo García Varela, considera que la visita de Marco Rubio hace evidente el respaldo de Washington a Tel Aviv. Lo primero, creo que la visita del secretario de Estado hay que encuadrarla en el apoyo que Estados Unidos quiere seguir dando al régimen de Israel, ¿no? Porque el régimen de Israel en estos momentos está bastante aislado a nivel internacional. No tanto igual a nivel de estados, pero sí a nivel de las poblaciones, que empiezan a cada vez más posicionarse en contra de lo que está ocurriendo en Gaza. El ataque israelí de la semana pasada le pone a Qatar en una situación bastante complicada, porque siendo un aliado en principio de Estados Unidos, parece ser que Estados Unidos sabía de ese ataque y en cierto modo posiblemente autorizó o dejó hacer ese ataque. ¿Qué va a pasar a partir de ahora con la alianza entre Qatar, Estados Unidos y con otros países? Pues habrá que ver cómo se vayan desarrollando los acontecimientos, pero sobre todo habrá que ver si el régimen israelí para o sigue con la campaña de genocidio que está haciendo en Gaza. Más noticias en breve. En Argentina, la Cámara Nacional Electoral dejó sin efecto un fallo que permitía el derecho al sufragio a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en los próximos comicios legislativos de octubre. En agosto pasado, el dictamen de una jueza desafió la decisión de la Corte Suprema, calificando de inconstitucional la prohibición de votar a condenados. Sin embargo, una resolución del CNE dejó sin efecto el fallo a favor de la exmandataria y ordenó la inhabilitación electoral. Recordemos que Cristina Fernández de Kirchner actualmente cumple arresto domiciliario, por lo que no podría movilizarse a su lugar de votación. Desde la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay informaron sobre la detención de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder del grupo criminal La Barredora, vinculado con el cártel Jalisco Nueva Generación. El presunto delincuente, conocido como El Abuelo, había ingresado recientemente a Paraguay desde Brasil. Se informa que buscaba instalar en el país un grupo criminal. La investigación reveló que se ocultaba en una vivienda en Ciudad del Este y que se movía en un círculo cercano. Afronta varios cargos en México y se está tramitando su extradición, aunque el proceso puede ser complejo.
Y como dice mi compañera, estamos en todas partes. Por favor, visiten nuestra página web actualidad-rt.com, también nuestras redes sociales. Una pausa y regresamos. Nosotros nos marchamos ya saben dónde estoy. Escríbanme. Chao. Querían más, les damos más. Repasamos los titulares. Nicolás Maduro advierte de que Estados Unidos puede desatar una guerra en el Caribe, mientras Donald Trump anuncia un segundo ataque contra supuesto barco narcotraficante de Venezuela. Protestas en Ecuador contra la eliminación del subsidio al diésel. Ya hay varios detenidos, mientras el gobierno llama a no alterar la paz. Rusia asegura que está dispuesta a solucionar la crisis ucraniana, pero que es Kiev quien está frenando el proceso. Advierte además de que Polonia busca arrastrar a la OTAN a la confrontación. Una cumbre en Doha llama a la ONU a presionar a Israel para que responda por el reciente ataque contra Qatar y por sus múltiples ofensivas contra Gaza. Solo en la última jornada se reportaron más de 35 muertos. Ahora no se vayan porque viene RT Documentales. Los principales tesoros nacionales del pueblo turkmeno son sus caballos y sus alfombras. Por eso aquí dicen que el agua es la vida del pueblo turkmeno, el caballo son sus alas y la alfombra su alma. Las alfombras se tejen con estos telares especiales. Siempre se debe usar este tipo de cuchilla, diseñada para recortar el hilo sobrante durante el tejido. La técnica de tejido de nuestras alfombras consiste en hacer el mayor número de nudos posible. La densidad media de una alfombra se sitúa entre 200.000 y 400.000 nudos por metro cuadrado. Todas estas alfombras son de densidad media. Esta alfombra es de alta densidad. Aquí hay 1.148.000 nudos por metro cuadrado y gracias a esto el tejido no se mueve al estirarlo. Está muy prieto. Estas alfombras atraen a la gente por su tamaño. Nuestro museo posee la alfombra más grande del mundo. Mide 14 metros de alto y 21,5 metros de ancho. Su superficie total es de 301 metros cuadrados. La alfombra entera mide 301 metros cuadrados. Para elaborar alfombras de este tamaño se utilizan telares horizontales gigantes. 40 mujeres tienen que trabajar al mismo tiempo de forma sincronizada. Y como resultado tenemos un estampado definido, muy definido. Los ornamentos grandes incluyen la imagen de un águila de 5 cabezas. Por encima también tenemos este símbolo, representa la unidad de las 5 regiones de Turkmenistán. Esta alfombra representa la unión del pueblo.
En las alfombras comunes con ornamentos se pueden ver las imágenes de 5 baliatos, que son nuestras regiones. Las tejedoras de alfombras conocemos de memoria estos estampados nacionales. Luego ya aprendemos a tejer alfombras paisajísticas y para eso trabajamos con artistas de alfombras. En Turkmenistán tenemos un dicho: desenrolla tu alfombra y te leeré el alma. Y ahora les voy a mostrar la copia de la alfombra más antigua del mundo. El ejemplar se llama Pasirik. El original fue descubierto en la República de Altai en 1949 durante las excavaciones realizadas por el arqueólogo ruso Rudenko. El original se guarda en el Museo del Hermitage en San Petersburgo. En nuestro museo tenemos 3 copias. Esta alfombra tiene 5.000 años, es la más antigua del mundo. Tiene unos dibujos muy bellos. Nuestro antepasado, August Hagan, tuvo 6 hijos y cada hijo tuvo 4 más, dando lugar a un total de 24 tribus turkmenas. Otro detalle, se pueden ver hermosos caballos ajalteque trotando por el borde del ornamento. Es la historia de cómo iban a la batalla. Aquí hay un jinete montando a caballo y aquí hay otro que va a su lado. Si el caballo del líder se lesionaba, este era su caballo de repuesto. Ninguno de los otros jinetes podía montar en el caballo del líder. Quiero mencionar con orgullo un glorioso caballo ajalteque, cuyo nombre era Arab. Tuvo el honor de inscribir su nombre en la historia de la gloriosa raza ajalteque, participando en el desfile de la victoria. Al mando del desfile está el mariscal de la Unión Soviética, Rakasovsky, y como anfitrión, el mariscal de la Unión Soviética, Zhukov. Para el desfile del Día de la Victoria, había que elegir un caballo blanco. Cuando comenzó el entrenamiento, el propio mariscal Zhukov estaba ahí. Para que los caballos descansaran después de las clases, se les colocó en una zona aparte y se pidió a la orquesta que tocara una marcha festiva. Cuando empezó la música, nuestro caballo, Arab, saltó la valla y se puso a bailar a su son. El mariscal Zhukov admiró la belleza y la gracia del caballo. Vio a Arab bailando al son de la marcha festiva y dijo: «Solo participaré en el desfile con este caballo». También me llena el orgullo recordar a otro caballo ajalteque, Girat, nieto del famoso Arab. Participó en el desfile militar de Moscú dedicado al 65º aniversario del Día de la Victoria. «65 años después, yo, comandante Bayrandurdiyev, también cabalgué por la Plaza Roja. Este caballo ya es conocido por todo el mundo. Es parte de la historia». Capítulo 7. No te llamaré caballo, te llamaré hermano. Mi caballo se llama Meidanli.
cuyo significado es libre. Empecé a entrenarlo cuando era un potro. Nos llevamos muy bien, tenemos una conexión espiritual. Ahora tiene 3 años. Solo he participado una vez en una carrera con él. Los caballos ajalteque son los más sensibles entre todos los caballos. Durante el adiestramiento siempre deben evitarse los métodos severos. Reaccionan de la forma en que se les trata. Si te portas de manera cruel, te será imposible establecer una conexión con él. Si cuidas al caballo como si fuera tu propio hijo, te responderá de manera amable. De la misma manera, responderá a la crueldad, negándose a obedecer las órdenes. Si lo golpeas, puede ofenderse e incluso dejar de comer o de beber agua. En este caso, olvídate de establecer una buena relación con él. Esto es lo que los distingue de otras razas. Un ajalteque solo puede domarse con afecto y cuidado. Estos caballos eligen a una persona y solo les son leales a ella. Aún nos queda mucho que mejorar. Por ahora, Meidan Lee no puede mantener la trayectoria correcta del círculo y no siempre responde bien en la salida. Ahora le estoy entrenando para hacer un círculo perfecto, acelerar después de girar y mantener la velocidad máxima hasta la recta final. Esto nos ayudará a mejorar los resultados. Si Dios quiere, demostraremos de qué somos capaces en las carreras venideras. Aján
Thank you.